Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Vivir en Londres, en Bogotá o en Riohacha hace que el tiempo pase de forma diferente para cada uno. En un lugar no rinde, mientras que en el otro todo está al alcance en unos minutos. En unas ciudades caminamos a toda velocidad, mientras que en otras nos paseamos. ¿Por qué el paso del tiempo es tan diferente en dos ciudades distintas? ¿Pasan los días al mismo ritmo para todos? ¿Afectó la pandemia del COVID-19 nuestro sentido del tiempo? Para este capítulo hablamos con el físico y astrónomo Nelson Velandia, con el médico cardiólogo Juan Pablo Umaña, con Hernando Santamaría, profesor e investigador y director del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana. También hablamos con el escritor Adolfo Sablé y con el experto en movilidad Darío Hidalgo. Soy Roberto Pombo, bienvenidos a Mis Preguntas. De vez en cuando vuelvo a los viejos álbumes de fotos familiares. Hace poco, en uno de los últimos lunes festivos, me senté a ver otra vez las fotos de mis hijos, cuando todavía eran solo unas criaturas que me necesitaban para todo, que me pedían que los cargara, que jugara con ellos, y no pude evitar llenarme de nostalgia. ¿A qué horas dejaron de ser esos niños?, pensé. Avancé en el tiempo a través de los recuerdos que me traen las imágenes, llego entonces a las fotos de mis nietos y siento como si viviera otra vez esos momentos de alegría. De pronto por eso los poetas usan la licencia de decir que uno revive un instante. ¿En qué momento esos niños que se desencajaban de risa cuando les hacía cosquillas tuvieron sus propios hijos con los que ahora juegan y les hacen cosquillas? Y mientras más fotos veía y más recuerdos se me venían a la mente, más rápido sentía que había pasado el tiempo. Al día siguiente tuve que asistir a una siempre necesaria, pero no menos molesta, visita a mi odontólogo. No voy a entrar en detalles, pero el sonido de la fresa dental habla por sí solo. Fue entonces que sentí que la velocidad con la que los años habían corrido hasta ese instante se ralentizó. Si los 30 años anteriores al momento de ese procedimiento dental para cambiarme una resina pasaron en lo que dura un pestañeo, la siguiente media hora en realidad duró algo así como un día entero. Recordé esa escena de la película de ciencia ficción Interestelar, cuando los protagonistas, unos astronautas que viajan a través de un agujero negro en busca de un planeta para habitar, llegan al planeta Miller, en el que el tiempo no transcurría de la misma manera que en la Tierra. Mientras en nuestro planeta pasaban 7 años, en ese planeta pasaba solo 1 hora. Confieso que todavía no termino de entender del todo la teoría de la relatividad de Einstein, pero hay algo de esa teoría que me ha calado profundo y que he ido verificando de manera empírica con los años. La distancia y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del observador. Tuve una revelación unos años atrás en un viaje a Cúcuta, una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes. Allá pude ver que el mediodía dura más que en Bogotá. A esa hora, la mayoría de las personas van a su casa, almuerzan y muchas veces tienen tiempo de echarse una ducha para refrescarse e incluso dormir una siesta. Me sentí en el planeta Miller. Lo mismo pasa con las salidas a hacer diligencias. En Bogotá, tramitar un documento en el centro y luego asistir a una reunión en la calle 100 es cuestión de un día entero. Y pensar en ir hasta la casa a la hora del almuerzo es un absurdo. Y ni hablemos de la posibilidad de una siesta. ¿Por qué el paso del tiempo entre las dos ciudades y entre muchas otras parece cambiar como si estuvieran en galaxias lejanas? ¿Cambia esto la calidad de vida de sus habitantes? Abro este capítulo con el testimonio de Adolfo Sablé, un hombre que pasó de vivir en una ciudad que va un poco despacio como Barranquilla a vivir en el ajetreo eterno de Bogotá y no ha renunciado a la siesta del mediodía. ¿Cómo cambia esto la calidad de vida de las personas? ¿Cómo cambia eso la vida de las personas? Pues no sé, yo creo que es una especie de balance, porque en la capital tú tienes muchas más opciones profesionales y más oportunidades como de crecer, de mejorar. Quizás en las otras ciudades te puedes estancar, pero a cambio de eso llevas una vida mucho más calmada, no con tanto afán. Es que en Bogotá literalmente uno siente que el tiempo no alcanza, pero es precisamente por eso, con tanta gente, con tanta distancia por recorrer, con tantas ocupaciones, pues es sacrificar
unas cosas por otras. Entonces ahí es, pues, ¿qué prefiere uno? O el éxito profesional con un detrimento en la calidad de vida, o estar quizás no tan exitoso a nivel nacional, pero con tiempo para dedicárselo a uno mismo. Las respuestas parecen obvias, pero busqué y revisé con detalle algunos datos para que me ayudaran a entender por qué el tiempo en Bogotá, por ejemplo, parece que pasara más rápido y no alcanzara para hacer 3 diligencias en un mismo día. De acuerdo con el estudio Global Traffic Scorecard de INRX, Bogotá es sexta en el ranking de las ciudades con peor tráfico del mundo. La primera en Sudamérica, seguida por Medellín. Debajo inmediatamente de una ciudad como Nueva York, que tiene algo así como 2.1 millones de carros, 8.4 millones de habitantes y un sistema de metro y de transporte público que cubre casi toda la ciudad. Según este mismo estudio, en Bogotá se pierden cerca de 122 horas al año, más de 5 días, debido al congestionamiento. En Medellín, 91 horas y en Cali, 66. Ese mismo ranking encontró que la velocidad promedio en la capital es de 11 millas por hora, es decir, algo así como 17,7 kilómetros por hora. Para que se hagan una idea, la ciudad que encabeza esta lista es Londres, con 156 horas perdidas al año, seguida de Chicago, 155 horas, París, 138 y Boston, 134. Siento que por fin clasificamos en una lista con grandes ciudades, pero no por los motivos correctos. El índice de tráfico TomTom hecho el año pasado nos deja con cifras más desalentadoras. En Bogotá se gastan 26 minutos con 20 segundos para avanzar 10 kilómetros y gastamos 249 horas en trancones en las horas pico por año, el doble de lo que indica el estudio de INRX. Y la velocidad promedio es de 19 kilómetros por hora. No importa a cuál de los dos estudios le hagamos caso, a los bogotanos se nos va el tiempo metidos en trancones. Y ese deshonroso sexto lugar y esos números sobre el tiempo gastado en el tráfico lo logramos a pesar de que las cifras de Bogotá como vamos apuntan a que el primer y segundo medio de transporte que más usamos en la ciudad es transporte público. 29% usa Transmilenio y 25% bus particular. Es decir, más de la mitad de la población no se mueve en carro. Veo estas cifras y pienso entonces que el transporte público podría ser la solución para recuperar algunos minutos de esas 122 horas que perdemos en el año, que quizás cuando por fin llegue el metro y un tranvía a la ciudad, esto va a mejorar, que las calles se van a descongestionar, que vamos a ir más rápido y el tiempo va a pasar más lento. Pero fue entonces cuando vi un video que se hizo viral. Porque yo salgo a las 5 de la mañana, estoy llegando tipo 8 de la noche a la casa. Realmente es un tiempo que uno se lo está quitando a los hijos. Y por la tarde salgo a las 5 y tengo que hacer otro recorrido de 2 horas y media porque es más complicado. Y ese tiempo sí me gustaría utilizarlo más para compartir de pronto con mi familia. Se trata de un reportaje de la BBC que sigue a Alba Duarte, una empleada doméstica, en su recorrido al trabajo. Sale a las 5 de la mañana desde su casa en el sur de Bogotá para llegar a las 7 a su trabajo en el otro extremo. Cada trayecto le toma 2 horas en las que debe tomar un bus, un Transmilenio y caminar. Es decir, es trabajar antes de trabajar con el agravante de que esas 4 horas al día no se las pagan. Esta es una historia que se replica al menos cientos de miles de veces en Bogotá, una ciudad que obliga a una gran parte de la gente a desplazarse desde los mismos puntos hacia los mismos destinos por su distribución y un sistema laboral que nos obliga a movernos a las mismas horas a millones de personas. No hay sistema de transporte que soporte esta rutina fallida. Somos una ciudad en la que sus habitantes pierden días enteros cada año en buses atiborrados. El tiempo entonces sí pasa más rápido. Y si en el transporte público llueve, en el particular no es campo. Desplazarse en vehículo particular, como ya sabemos, hace que el tiempo se acelere afuera. Según el registro distrital automotor de la Secretaría Distrital de Movilidad, en 2021 había 1.901.395 carros particulares y 466.929 motos. En una ciudad de un poco más de 7 millones de habitantes y con vías estrechas y dañadas. Esa cantidad de vehículos es la fórmula segura para viajar muy lento. Y como ya vimos, la velocidad promedio en la ciudad es de 19 kilómetros por hora. Afuera de los carros, el tiempo pasa más rápido.
Esto me recuerda la ya manida frase de un exalcalde que dice que es feliz en un trancón mientras ve pasar a toda velocidad los buses rojos biarticulados. Pienso entonces en Alba, la protagonista del video de la BBC, en la rutina de miles de bogotanos en los portales de Transmilenio a las 5 de la mañana, incluso cuando no ha salido el sol, que se agolpan al mismo tiempo para embutirse en ese biarticulado. Sí, van solo un poco más rápido, pero ¿en qué condiciones? Porque ya no se trata entonces del tiempo, sino de la calidad de ese tiempo. Aunque hay que reconocer que este hacinamiento en los vehículos de transporte público pasa en todas partes del mundo a la misma hora. Hagamos el siguiente ejercicio. Pongamos el ejemplo de Alba, que es el caso de miles de personas en Bogotá, que pasa en promedio 4 horas al día entre buses, es decir, 24 horas a la semana si trabaja 6 días. No son 24 horas que pueda usar para descansar, porque casi siempre, por la hora en la que se desplaza, debe ir de pie y apretada contra las demás personas, con una mano agarrada del tubo y con la otra apretando el celular para que no se lo roben. Es un día entero a la semana que pasa de pie, incómoda, justo antes y después de una pesada jornada de trabajo. Un día entero menos cada semana, menos tiempo que comparte con sus hijos. He escuchado también otros argumentos que dicen que el paso del tiempo también tiene que ver con el ritmo de vida de los habitantes. Por ejemplo, que en las ciudades de la costa todo va a otro tiempo, más suave, como si siguieran el ritmo de las olas. Pero según los datos de la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, la frescura de los costeños no tiene nada que ver con la velocidad a la que se transportan en la ciudad. Según esta encuesta, un 44% de los cartageneros se transportan en bus o en Transcaribe, pero menos del 50% de los que usan estos medios se sienten satisfechos por las demoras. Y es que según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, un cartagenero tarda 42 minutos en cada trayecto de su casa al trabajo, es decir, 1 hora y 24 minutos cada día, en una ciudad de un poco más de 83 kilómetros cuadrados, más bien pequeña. Y claro, no hay discusión en que Bogotá, por su tamaño y por la cantidad de gente, es la ciudad donde más cuesta moverse. Pero según el DANE, Cartagena es la tercera en la lista, es decir, que un habitante de Cartagena perderá 28 horas de su vida en un bus, carro o moto cada mes. Se nos está yendo el tiempo, la vida intentando movernos. Busco a Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana. Le quiero preguntar, ¿qué se debe hacer para que el tiempo no se nos siga yendo metidos en un bus y en un carro? Roberto, es cierto que en Bogotá perdemos demasiado tiempo en el tráfico y esto muchas personas piensan que lo que hay que hacer es más vías. Tal vez necesitemos algunas vías de acceso, pero la principal solución a la pérdida de tiempo de viaje es la mejora del transporte público, la construcción del metro, de las 2 líneas, los corredores de buses, los cables. Todo eso es parte de la solución y también buscar que los destinos estén más cerca de los orígenes, que no tengamos tanta dispersión espacial a través del ordenamiento urbano. Y eso es lo que ciudades que incluso tienen índices peores que Bogotá vienen haciendo para mejorar su movilidad. No preocuparse tanto por el tráfico de carros, sino preocuparse por el acceso de las personas. Y es lo que viene haciendo Londres, lo que viene haciendo París, lo que viene haciendo Nueva York. Allí también incluso hay mayores costos para el uso del vehículo particular y mejoras sustanciales al transporte público. Esta lista de la encuesta de pulso social del DANE pone a Barranquilla como la segunda ciudad con mayor tiempo en el tráfico, 47,4 minutos por trayecto, y Medellín y Cali ocupan el 4º y 5º lugar respectivamente. Si usted quiere basarse en esta medición para mudarse a una de las 23 ciudades principales del país con mejor movilidad, le recomiendo irse a Riohacha o a Quibdó, las últimas en esta lista y que tienen un tiempo de desplazamiento de 9,7 y 9,6 minutos respectivamente. Seguro en estas ciudades el mediodía también da para almorzar, dormir una siesta y ducharse. Y para no sentir que vivo en la ciudad del mundo en la que el tiempo pasa más rápido, miro hacia arriba, a las ciudades con el peor tráfico del planeta. Consuelo de bobos, yo sé. Ya mencioné que Londres es la peor. Sus habitantes gastan aproximadamente 156 horas por año metidos en trancones, lo que equivale casi a una semana entera en la que el tiempo pasó metidos en un carro. Transitar cerca de 10 kilómetros en la capital de Inglaterra le toma a un conductor casi 45 minutos, gastando casi la mitad de ese tiempo detenidos por el tráfico.
Pienso entonces en lo que daría un habitante de Londres, la ciudad con el peor tráfico del mundo y más pequeña que Bogotá, que normalmente pasa 156 horas cada año metido en un trancón si se encontrara con lo que nosotros consideramos un embotellamiento. Se reiría, así como un bogotano se ríe de lo que un bumangués considera tráfico pesado. Los trancones, como el tiempo, también son relativos. Intuyo también que la velocidad de las ciudades, la forma en la que percibimos cómo pasa el tiempo, no se trata solo de trancones, aunque es el principio. El ritmo también se puede sentir en las multitudes, en los restaurantes, el tiempo que se demora uno en ser atendido, en la forma y en el afán con el que uno tiene que comerse el almuerzo. Por ejemplo, sentarse a almorzar tranquilamente en Bogotá es un lujo. Las filas para entrar a un restaurante, las filas en los bancos, en la empresa de telefonía, también es tiempo que pasa más rápido. Puedo entender todo esto desde las sensaciones, desde la percepción, pero no desde lo racional, desde lo científico. Así que busqué al físico y astrónomo Nelson Velandia. Le pregunto, ¿cómo puede la física explicar que algo que medimos de manera tan precisa pueda ser tan relativo? Para poder hacer una medición en física necesitamos del espacio y el tiempo, pero va a ser clave entonces el sistema de referencia. En la física newtoniana se va a pedir que dicha velocidad sea igual a 0 o velocidad constante. Esto nos permitirá sumar velocidades o restarlas. Por eso podemos hacer nuestra percepción o medición que aumente o disminuya la velocidad. Todo va a depender entonces del sistema de referencia. Mejor ejemplo es el efecto Doppler, cuando escuchamos un sonido de una ambulancia que se nos está acercando o se nos está alejando. Si pudiéramos viajar a la misma velocidad, tendríamos una percepción diferente. En últimas, la clave aquí en física newtoniana es el sistema de referencia. Otro síntoma del ritmo de una ciudad es la velocidad a la que nos movemos, y no estoy hablando de los carros. En un artículo titulado El ritmo de la vida, publicado en la revista Nature el 19 de febrero de 1976, los autores observaron sistemáticamente las tasas de traslado de peatones en una distancia constante en 15 ciudades y pueblos en 6 países de Europa, Asia y América del Norte. Los resultados de estas observaciones arrojaron que el ritmo de vida varía de manera regular con el tamaño de la población local, independientemente del entorno cultural. Es decir, entre más grande sea la urbe, más afán tienen sus habitantes. Ya sabemos por qué caminamos tan rápido en Bogotá. Pero ese estudio no se quedó ahí. El ritmo de la vida pasó de ser un texto científico para convertirse en un proyecto del profesor Richard Wiseman en colaboración con el Consejo Británico. Para este experimento, los investigadores cronometraron en secreto la velocidad a la que caminaban miles de peatones en los centros de las ciudades de todo el mundo, incluidos Londres, Madrid, Singapur y Nueva York. Esta investigación descubrió que, comillas, el ritmo de vida ahora es un 10% más rápido que a principios de los años 90. Los mayores cambios se encontraron en el lejano oriente, con el ritmo de vida de Guangzhou, China, aumentando en más de 20%, y Singapur mostrando un aumento del 30%, lo que resultó en que se convirtiera en la ciudad de más rápido movimiento en el estudio. Cierro comillas. Según el profesor Wiseman, abro comillas, este aumento de la velocidad afectará a más personas que nunca, porque por primera vez en la historia la mayoría de la población mundial vive ahora en centros urbanos. Cierro comillas. Y esto es especialmente preocupante porque este mismo estudio encontró que la velocidad a la que caminan los peatones ofrece una medida confiable del ritmo de vida de una ciudad, y que las personas en ciudades de rápido movimiento tienen menos probabilidades de ayudar a los demás y tienen tasas más altas de enfermedad coronaria. Quizás esto tiene mucho que ver con ese viejo adagio de que el tiempo es oro, pero esta misma frase, sobreutilizada, es muy cercana a la conclusión a la que llegó el psicólogo e investigador Robert Levine en su artículo El ritmo de la vida en 31 países, publicado en la revista de Psicología Intercultural en marzo de 1999. En su artículo, Levine señala que, comillas, en general, el ritmo de vida es más rápido en Japón y los países de Europa Occidental, y fue más lento en los países económicamente subdesarrollados. El ritmo fue significativamente más rápido en climas más fríos, países económicamente productivos y en culturas individualistas. Cierro comillas.
Leo todo lo anterior y no puedo evitar hacer la comparación con Colombia. Pienso en Bogotá, una ciudad fría y gris, con el Producto Interno Bruto más alto del país, donde caminamos rápido sin mirar a los ojos a los demás, siempre estamos de afán y no hay tiempo para detenernos. Pienso también en Antioquia, especialmente en Medellín, un departamento culturalmente obsesionado por la producción, con el segundo PIB más alto del país. Pienso en el ritmo con el que los paisas caminan en el centro, por la oriental con Ayacucho. Y al otro extremo está San Andrés, una isla caribeña donde sí se camina al ritmo de las olas y el PIB es de los más bajos. Tampoco puedo dejar de hacer conclusiones rápidas y pensar en los trancones de estas tres ciudades, en los relativos que son los del uno para el otro. Con todo lo anterior, no puedo dejar de pensar en algo que puede sonar bastante hippie. El tiempo es relativo, también porque cada uno lleva un segundero a diferente ritmo en el pecho. Déjenme explicarme y citar algunos datos científicos para que no piensen que les quiero vender una idea esotérica. Piense en el ritmo de su corazón, a la velocidad a la que va su mente cuando se agita, y todo lo contrario, la velocidad del tiempo cuando sus latidos van más lentos. Ninguna de las dos, los latidos y el tiempo, son constantes, ya lo sabemos. Hace solo unos meses, la investigadora postdoctoral en neurociencia cognitiva de la Universidad de Londres, Irena Aslanova, junto con dos colegas, publicaron el estudio El tiempo percibido se expande y contrae dentro de cada latido del corazón en la revista académica especializada Current Biology. Es decir, los sentimientos pueden hacer que nuestra percepción del tiempo cambie. Para llegar a esta conclusión, hicieron un experimento en el que 28 personas aprendieron a distinguir la duración de dos estímulos visuales o auditivos. Por ejemplo, los participantes observaron dos formas o escucharon dos tonos distintos. Se presentó un elemento o sonido de cada par durante 200 milisegundos y el otro durante 400 milisegundos. Después, los voluntarios vieron una señal, un nuevo sonido o una nueva imagen, y tuvieron que calcular si era más corta o más larga que las primeras. Pero hubo un giro adicional. Los sonidos e imágenes nuevos se combinaron con un momento particular en el ritmo cardíaco de cada uno. Cuando el corazón se contraía, la sístole, o se relajaba, la diástole, durante el latido del corazón. En la sístole, la percepción de los participantes fue que la duración del tiempo era más corta de lo que realmente era. Y en la diástole era todo lo contrario. Y esta no fue la única investigación que llegó a una conclusión de este tipo. Un grupo de la Universidad de Cornell publicó un hallazgo similar en la revista Psychopsychology. En marzo de este año, los investigadores Mark Whitman, Yves de la Rosa, Adam Anderson y Saadet Sadeghi centraron su estudio en ver cómo varía la percepción del tiempo entre latidos cardíacos individuales. Uno de los autores de este estudio, el neurocientífico cognitivo Adam Anderson, le dijo a la revista Scientific American que este experimento muestra cómo el corazón influye en la experiencia del tiempo a medida que se desarrolla. Le dijo a esta revista que, comillas, el tiempo se compone de esos milisegundos. Estos pequeños momentos probablemente cuentan una historia más grande. Cierro comillas. Busco al doctor Juan Pablo Umaña, médico cardiólogo, y le pregunto, ¿cómo pueden los latidos del corazón afectar nuestro sentido del paso del tiempo? El ritmo del corazón puede o no afectar nuestro sentido del paso del tiempo. Se ha investigado durante mucho tiempo y alrededor de la cual existen múltiples teorías sin que se haya podido establecer algo con certeza u objetivamente. Sin embargo, y basado en este estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell, parece existir una relación entre la percepción del tiempo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto también es evidente en el yoga o la meditación, cuando se logra un estado profundo de conexión con el sistema cardiovascular, con lo cual se puede disminuir la frecuencia cardíaca a niveles de 40 latidos por minuto. Durante ese tiempo, las personas alcanzan un nivel de paz y tranquilidad en el cual la percepción del paso del tiempo es claramente mucho más lenta, de manera que si juntamos esa experiencia empírica con lo publicado por los investigadores en la Universidad de Cornell, podemos llegar a la conclusión de que probablemente sí hay una relación directa entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la percepción del tiempo. Creo que el aislamiento en 2020 por la pandemia de COVID-19 también nos dio una lección sobre la percepción del tiempo.
El mundo cambió el ritmo en todo sentido. Si por un lado la agitación por millones de muertos por el virus y todo lo que pasó después parece un evento lejano, el encierro, el silencio y la quietud, la oportunidad de tener más tiempo de calidad hizo que todo pasara más lento. Esto me recuerda a otra historia. Ruth Ogden es una psicóloga de la Universidad John Moores de Liverpool y durante el confinamiento sintió que su sentido del tiempo se había distorsionado tanto que esto la llevó a hacer una serie de encuestas en todo el mundo durante la pandemia y los resultados confirmaron su hipótesis. Nuestro sentido del tiempo puede ser muy variable y puede alterarse por la emoción, la satisfacción social, el estrés, el compromiso mental e incluso nuestra cultura. Le traslado la pregunta a Hernando Santamaría, doctor en neurociencias, profesor e investigador de la Universidad Javeriana. El tiempo no es algo que exista en el mundo per se. El tiempo no existe solo en el mundo. Las cosas progresan en el mundo. Uno podría pensar que las plantas tienen un tiempo donde viven y mueren, qué sé yo, hay unos tiempos biológicos. Pero la constitución y la experiencia del tiempo no depende solo del mundo externo, sino depende también de sistemas biológicos internos que están modificados por la carga emocional, las experiencias pasadas, el contexto histórico, las cosas contextuales contingentes que cambian, etcétera, etcétera. Entonces sí es posible que eso ocurra. El cerebro y los sistemas biológicos del humano siempre están dispuestos a entender lo que ocurre en el mundo y una de las comprensiones que tenemos es que las cosas avanzan, van para algún lado, ¿no? El tiempo además es una de las fuerzas físicas clásicas más relevantes que ha tenido millones y millones de estudios, ¿no? Todas las nociones de espacio, tiempo, gravedad son de las nociones físicas más constitutivas de este universo. Luego que nuestro cerebro tenga que tener una comprensión de cómo se da eso, cómo se da el espacio y cómo se da el tiempo es comprensible, ¿no? Eso pasa, digamos. Es un sistema biológico intentando entender una fuerza física. Pero ese sistema biológico que somos nosotros es finito. Tiene emociones, tiene una capacidad de comprensión limitada, etcétera, etcétera. Y por eso esa experiencia del tiempo puede ser distinta, contingente, variable en función de lo histórico, de lo contextual, de lo cultural y de nuestras propias vivencias mentales y emocionales. Según le contó Ed Miyawaki, médico neurólogo de la Universidad de Harvard al servicio de Radio Pública de Estados Unidos, hay un reloj emocional, hay un reloj de memoria, hay varios tipos de relojes dentro de nosotros, pero no están sincronizados entre sí. El cerebro no tiene un reloj maestro. Simplemente hay una interacción compleja entre nuestros sentidos que actúan sobre nuestro sentido del tiempo, por eso es tan variable. Con experiencias que nos causan expectativa, como la noche anterior a un viaje, el tiempo parece ir más lento. En cambio, las horas parecen evaporarse si estamos emocionados o pasándola bien. Ahora, cuando me vuelva a dar nostalgia viendo los álbumes de fotos viejas y sienta que la vida pasó en un suspiro, voy a procurar bajar el ritmo del corazón, también cuando esté reunido con mis hijos y mis nietos, para que el tiempo pase más despacio. Y cuando vuelva a que me reparen otra resina, procuraré que mi corazón lata rápido para engañarme y sentir que solo es cuestión de 5 minutos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 43 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.